Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con lo que significa la teoría de la acción. Este es el primer elemento del delito y precisamente Muñoz Conde comienza refiriendo de que el comportamiento humano es precisamente la base de lo que significa la teoría del delito. ¿Por qué hace esta Francisco Muñoz Conde? Porque la conducta humana tiene que ser el punto de partida de reacción del mecanismo punitivo. Existe una contradicción, si se quiere, entre lo que significa el derecho penal del acto y el derecho penal del autor o de la sospecha. Mientras que el derecho penal del acto persigue y sanciona acciones desplegadas, el derecho penal del autor persigue sospechas, persigue supuestos, persigue opiniones. Por eso es de que dentro de lo que significa el garantismo penal, el hecho de entronizar al acto como la base de reacción punitiva es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de acción, debemos entender esta acción como primer elemento del delito en una forma genérica que involucra tanto el despliegue activo como acción misma, como aquel despliegue omisivo, es decir, tanto el hacer algo, como lo que significaría un verbo, que les digo, para ponerles un ejemplo, matar, va a ser un delito, ¿no es cierto? Es hacer algo, tengo que hacer algo para cometer ese delito. Aquí lo que estoy es conculcando una norma prohibitiva. Pero también el derecho penal en algunas ocasiones, no siempre, son las menos oportunidades si se quiere, a veces requiere que los sujetos hagamos acciones. Entonces, cuando uno deja de hacer algo, pero no cualquier cosa, sino ese algo que está mandado a hacer por una norma imperativa, también puedo cometer el delito. Entonces, por ejemplo, el Estado me va a mandar a que yo auxilie a alguna persona que se haya accidentado. No puedo pasarme con el auto de recto, sino que si es que mi integridad no se ve en riesgo, yo tengo la obligación de asistirle. Entonces, tengo que prestar el auxilio. Si es que no haría esto, estoy cometiendo un delito de omisión de socorro. Entonces, ese dejar de hacer algo en algunas oportunidades también se pune. Entonces, el comportamiento humano solo adquiere relevancia en la medida en que coincida con el correspondiente tipo delictivo. Cuando corresponde con el tipo delictivo, ya entramos a lo que significa la tipicidad, que la vamos a desarrollar más adelante. Esa coincidencia, si se quiere, como se manifiesta ya a estas alturas, o esa subsunción significa tipicidad. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Solo aquello que puede ser considerado como acción o en su caso como omisión va a ser objeto de la tipificación. En sentido estricto, la acción es todo comportamiento dependiente de la voluntad humana. Y aquí entramos a algo que se ha denominado también como el concepto relevante de acción. ¿Cuándo va a haber relevancia? Cuando el comportamiento esté regido o sometido a lo que significa la voluntad. Sin embargo, puede interesar también al derecho penal algunos otros actos que, si bien no están dirigidos a el resultado, no obstante, el autor ha seleccionado mal los medios. Por ejemplo, un acto eminentemente voluntario va a ser siempre doloso. Yo quiero matar a alguien, bueno, le haces tú una puñalada, lo mato. Ese es un acto doloso, voluntario. Pero también puedo llegar al resultado, si se quiere, de muerte, sin necesidad de querer la muerte, en los hechos que se denomina de imprudencia. Estos hechos de imprudencia, hay un actuar que no necesariamente es voluntario, pero que aquí lo que interesa es la selección de los medios elegidos para conseguir el fin. El fin no es la muerte en estos hechos. Por ejemplo, yo quiero llegar puntual a la universidad, no quiero matar a nadie, pero arranco la movilidad y voy a 200 kilómetros por hora por medio de la calle Bolívar. Seguramente voy a matar a alguien. No quería esa muerte, ¿no? No es una acción voluntaria tendiente a la muerte, pero los medios que yo he elegido sí están reprochados porque está prohibido ir a esa velocidad, porque lógicamente pongo en riesgo la integridad. Entonces, la acción se concibe no como un simple proceso causal voluntario, sino como un proceso causal regido por la voluntad dirigida a un fin,
sea este relevante o sean los medios elegidos para su realización o los efectos concomitantes, conforme les explicaba con el ejemplo que les brindaba hace un momento. El concepto de acción no es solamente ontológico, sino que depende de valoraciones. ¿A qué se refiere esto? Que no parte, lo ontológico es aquello que es parte del ser, de la realidad, pero no es un concepto que esté exento de valoraciones. Yo, por ejemplo, para conceptuar qué es imprudente y qué no es imprudente, me voy a someter a una serie de valoraciones regidas en la sociedad, ¿no es cierto? Igual que para conceptuar un delito contra el honor de injurias, tengo que ver hasta qué punto lo que vaya a decir realmente afecte, y eso implica una valoración social. De la misma manera, los tocamientos, cuando hablo de delitos sexuales, son simplemente 3 ejemplos que dan cuenta de que ese concepto no solamente es ontológico, el concepto de acción, sino que está imbuido de lo que significa las valoraciones. En la determinación del concepto de acción no es suficiente con la constatación de los aspectos puramente causales y finales de la misma, sino que es necesario también situarlos en un determinado contexto intersubjetivo, que es lo que le da sentido comunicativo, social y o jurídico. Como les decía, no es de que sea una valoración exenta o una apreciación más bien exenta de valoración social, hay un alto componente de valoración. Lo relevante es esa capacidad expresiva o significativa del comportamiento humano en un determinado contexto de comunicación intersubjetiva. Ahora bien, conceptualizada como puede estar la acción, es importante a estas alturas hablar de otro aspecto importante, cuál es la ausencia de la acción. Y para esto es necesario, y por eso quiero ejemplificarles un poco, lo siguiente. Cuando hablábamos en la anterior clase del concepto del delito, hacíamos referencia a que nosotros hacemos un análisis sistemático, si se quiere, de los elementos del delito, ¿no es cierto? Entonces, conceptualizado el delito como esa acción típica, antijurídica y culpable, correspondientemente sancionable, desintegramos el delito en lo que son estos elementos: acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Cuando nosotros pretendemos verificar si hay cada uno de los elementos, primero la caracterizamos positivamente, así como yo venía haciendo. ¿Qué es la acción? Cuando esa acción es relevante, y hemos dicho esa acción para ser relevante penalmente tiene que ser voluntaria. Más adelante vamos a ver que esa acción, conforme decía inicialmente, puede ser tanto activa como omisiva. Vamos a ver las clases de omisión, vamos a ver los nexos causales, etc. Pero además de ver estos aspectos, nosotros en la teoría del delito importa mucho que podamos analizar la faz negativa de cada uno de los elementos del delito. Esta faz negativa está generada por aquellos aspectos que van a desactivar el elemento. Entonces, a estas alturas, los supuestos de ausencia de acción están generados por lo que es la fuerza irresistible, lo que son los movimientos reflejos, los estados de inconsciencia. Y de cada elemento del delito vamos a ver de la misma manera cómo es que se excluye. Por eso es de que les digo, este cuadro es muy importante porque es como una matriz que nos va a guiar. Incluso nosotros más adelante vamos a hacer una práctica tendiente a que ustedes identifiquen estos elementos, primero activos y lógicamente luego aquellos negativos que inactivan. ¿Por qué? Porque como les decía de inicio, si yo a estas alturas evalúo de manera integrada, primero digo, bueno, ¿ha habido acción? ¿Esa acción ha sido voluntaria o ha sido una acción, como se denomina, involuntaria? Porque estos supuestos de fuerza irresistible, movimientos, reflejos, estados de inconsciencia son acciones involuntarias. Entonces, si yo determino que ha habido uno de esos supuestos, elimino la acción y ya no entro a analizar los restantes elementos, no va a haber delito. Esa es la importancia de ese análisis sistemático. Pero veamos cada uno
o cada una de las posibilidades por las cuales yo puedo eliminar la acción como primer elemento del delito. Veamos la fuerza irresistible. La fuerza irresistible es una condición de fuerza proveniente del exterior que actúa materialmente sobre el agente. ¿Quién es el agente? Es el sujeto que está desplegando la acción. El agente actúa como una masa mecánica. Aquí, Muñoz Conde, si ustedes han leído lo que les he encargado que lean, habla de dos tipos de fuerza. La fuerza es denominada como vis. Esa fuerza o vis puede ser absoluta o puede ser compulsiva. Si yo estoy frente a una vis absoluta, estoy hablando de un supuesto que excluye la acción. Si hablo de vis compulsiva, estoy hablando de un supuesto que excluye la antijuricidad o la culpabilidad. ¿A qué me refiero? Los supuestos de vis absoluta son aquellos en los que se actúa mecánicamente sobre la persona, es decir, en los que la persona actúa como una masa mecánica. Por ejemplo, y ese ejemplo lo pone Muñoz Conde, él me remito, el conductor del tren al que se le ata la mano al acelerador, se pone a máximo de aceleración, el tren descarrila y mueren todos los pasajeros. Entonces, el conductor va a ser responsable de esas muertes, va a ser culpable de esas muertes. En este caso, como ha operado algo que se denomina la fuerza irresistible, porque ha habido una vis absoluta que ha operado sobre él, lógicamente excluimos la acción y decimos, bueno, no hay delito. La vis compulsiva es una fuerza diferente, es una fuerza que opera a nivel de psiquis. Tenemos el mismo ejemplo del conductor. Sin embargo, aquí ya no se le amarra la mano, sino que se le dice, si tú no aceleras al máximo, vamos a matar a tu hijo que lo tenemos detenido en tu casa. Entonces, el conductor acelera igualmente al máximo, descarrila el tren y mata a las personas. Aquí sí ha habido una acción voluntaria, sí, pero esa voluntariedad está afectada, si se quiere, y lo vamos a analizar cuando lleguemos fundamentalmente a la culpabilidad, porque ahí vamos a ver de que no le era exigible actuar de otra manera, pero ojo, la vis compulsiva no excluye la acción. Si se diera ese supuesto del conductor en el que opera la vis compulsiva, seguimos con el análisis hasta llegar a lo que significan los otros elementos del delito. Luego tenemos los movimientos reflejos que están ejemplificados como las convulsiones epilépticas y son o están constituidos por el movimiento no controlado por la voluntad. Es un estímulo del mundo exterior, es percibido por los centros sensores que lo transmiten, pero no hay intervención de la voluntad. Si algún crimen, si algún delito se cometiera en uno de estos estados, lógicamente al no ser voluntarios está excluida igualmente la responsabilidad porque se excluiría la acción. Los estados de inconsciencia, que están ejemplificados en la doctrina como sueño, sonambulismo, la embriaguez letárica o la hipnosis, son supuestos en los que igualmente, si se desplegara algún tipo de hecho ilícito, al no estar la acción sometida a la voluntad, no podría conceptualizarse la existencia del delito. Sin embargo, estos son supuestos discutidos, que están regulados a nivel doctrina, no tienen una regulación, si se quiere, todavía en el Código Penal. Sin embargo, en el Código de Sistema Penal, que fue aprobado el 2018 y que inmediatamente, después de un mes, fue derogado por movimientos, si se quiere, que se han generado en torno al mismo, pretendía incluirse estos supuestos dentro de la regulación penal. Sin embargo, es necesario que ustedes también consideren que según el artículo 19 del Código Penal, hay un supuesto que se denomina el actio liberi in causa. Este actio liberi in causa está constituido por aquellos supuestos en los que el sujeto provoca su incapacidad. Lean este artículo, ustedes van a poder ver cómo cuando el sujeto provoca su incapacidad, lógicamente no podemos pues premiarlo y decir no va a haber delito. Sí va a haber y sí va a ser sancionado. Y aquí en estos supuestos va a ser importante el actuar precedente. ¿Qué es el actuar precedente? Es lo que ha hecho inmediatamente antes de la comisión del ilícito. Por ejemplo, si un sujeto sale y se va de fiesta, se va de pasanaco y se va en su movilidad y se toma todo el alcohol en la fiesta, luego sale y al conducir atropella a alguien y mata, no va a decir, yo estaba en un estado de inconsciencia. No puede alegar esto. ¿Por qué? Porque el actuar precedente me informa que él ha provocado su incapacidad y que debería haber previsto esa circunstancia.
La última parte de esta cápsula está relacionada al análisis de los sujetos de la acción, es decir, ¿quién puede cometer esta acción? De inicio se establece que solo la persona de carne y hueso, es decir, el humano conceptuado individualmente puede ser penalmente relevante. Sin embargo, esta percepción nos ayuda a diferentes cosas. De uno, excluir la posibilidad de que, por ejemplo, animales puedan ser conceptuados como autores de delitos. No van a poder llevar adelante una acción que esté sometida, ya les decía, a la voluntad, porque la voluntariedad es lo que distingue o lo que le da relevancia a la acción. Pero la discusión más grande que se da en torno a este elemento, a este componente, es qué pasa con las personas jurídicas. Las personas jurídicas son ficciones que hemos creado nosotros mismos para facilitarnos la vida, sobre todo comercial, ¿no es cierto? Las sociedades, las asociaciones civiles, el mismo Estado es una persona jurídica. Entonces, lo que ocurre es de que antes podríamos nosotros haber pensado que era inconcebible que estas personas jurídicas pudieran cometer una acción, porque bueno, no tienen una existencia corpórea. Sin embargo, muchas veces los humanos utilizan las personas jurídicas para cometer delitos. Por ejemplo, emblemáticamente aquí ha habido un caso, no uno, varios casos contra la Queiroz Galbao, que era una empresa constructora brasilera que ha ejecutado algunos tramos carreteros, como por ejemplo el tramo carretero Tarija-Potosí o el Tarija-Bermejo. Esta empresa suscribe un contrato con el Estado boliviano y lo incumple en concepto de quienes denunciaban y bueno, el Ministerio Público. El artículo 222 del Código Penal sanciona excepcionalmente los incumplimientos contractuales cuando esos contratos son suscritos con el Estado. Entonces, aquí la Queiroz Galbao suscribe el contrato, pero para suscribir el contrato utiliza una figura de representación, utiliza una persona. Esa persona es Aloisio Machado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta empresa, al margen, como una transnacional, al margen de haber suscrito este contrato con nuestro Estado, y, por ejemplo, no haberlo ejecutado correctamente, también tiene otros contratos, no sé, pues en Chile, en Guatemala, es una transnacional. Y puede ser de que en Chile, en Guatemala también vaya a ser lo mismo. Entonces, estas personas, reitero, utilizan esta empresa para ir cometiendo sus crímenes. Hay otro caso emblemático de una empresa brasilera también, que incluso ha dado lugar a investigaciones internacionales en Perú, en Panamá. Es muy connotado el caso de el Panama Papers, donde se ha esbozado casos incluso de evasión fiscal o de grandes sobornos internacionales. Entonces, la problemática de la comisión de delitos por personas jurídicas ha llevado a que la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción sugiera a los estados, a través de su artículo 10, de que hagan algo para poder adecuar esta teoría del delito para que también sea sancionable la persona jurídica. Nuestro Estado, cumpliendo ese compromiso internacional, ha modificado el Código Penal en el año 1997 y ha incluido este artículo 13 ter y ha asumido la figura italiana de la responsabilidad penal del representante o el actuar en nombre de otro. Entonces, nuestro Estado establece que va a ser responsable penalmente este representante, Aloisio Machado. Sin embargo, esta figura ha quedado corta para lo que realmente se quiere, que es responsabilizar a la empresa o persona jurídica para evitar que sigan delinquiendo con otros humanos, ¿no? Entonces, si bien a Aloisio lo puedo meter a la cárcel, a una persona jurídica no la voy a poder meter a la cárcel, pero la puedo extinguir, puedo determinar su extinción. Entonces, esa figura estaba prevista, como les decía, en la ley 1005 que salió en diciembre del 2018, que era el Código de Sistema Penal. Sin embargo, el mismo ha sido dejado sin efecto. Imagino yo que en la próxima reforma legislativa
el gobierno, el Estado, no el gobierno, operará para que se pueda determinar la responsabilidad penal de una mejor manera de las personas jurídicas.